Hola, muy buenos días con todos. Hola, muy buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar acerca de optimización de costos en Azure. Eh, Mi nombre es Daniel Hidalgo, soy ingeniero de preventa de licencias online. Me permiten comparto la pantalla y podemos iniciar. Bueno, voy a empezar con algo que tal vez están muchos de ustedes identificados. No sé si es la idea que tienen, pero decimos que la nube es cara. ¿Por qué? Porque básicamente si comparamos el consumo en nube, que es un consumo mensual, un consumo recurrente, y hacemos ciertos ejercicios de costos con el TCO, de cuánto tener una infraestructura on-premise, tal vez un servidor por ahí, algún tema de levantar nuestras propias máquinas, podemos decir que esta parte va a ser cara, pero ¿qué les pasa si yo les digo que es cara siempre y cuando no tenemos bien administrada la nube de una manera correcta? Con planes de financiamiento, con temas de reservas, con temas de saber configurar y administrar sobre todo el tema de cuándo están iniciados, cuándo están prendidos y cuándo no están prendidos nuestros recursos. ¿Sí? Eh, para esto tenemos Microsoft Azure. Como saben, bueno, este es un webinar de la parte de Microsoft. Eh, y Azure nos permite esta flexibilidad de tener costos de manera optimizada, con herramientas propias de Microsoft, con herramientas propias de Azure sobre todo, y tener un seguimiento puntual de cómo están nuestros costos, tener una administración de qué podemos usar, qué no podemos usar, cuándo lo podemos usar, y en base a esto generar todos nuestros consumos, ¿sí? Tenemos esa flexibilidad de tanto crear máquinas, hacer sets para que se aumenten máquinas en puntos altos de nuestra producción, que se bajen los recursos, que se prendan, que se apaguen cuando nosotros queramos. Tenemos toda esa flexibilidad, todas esas herramientas a través de Azure, ¿no? Además de ciertas soluciones híbridas, es decir, que podemos mantener ciertos recursos muy complejos o que tengan necesidad de una alta disponibilidad en la nube y otros recursos posiblemente tenerlos todavía de manera local, ¿no? Entonces, con eso tenemos también esa flexibilidad de ir teniendo una optimización de costos. Ahora, para entender exactamente qué es lo que nos consume costos o cómo se consumen estos valores dentro de Azure, quiero mostrarles los recursos que básicamente son las principales fuentes de generación de costos. En este caso va a ser el cómputo, en temas de máquinas virtuales, app services, Kubernetes, obviamente los almacenamientos, pueden ser blob storage o discos administrados, blob storage con cada uno de sus tiers, que puede ser hot, cold, archive, que tienen diferentes costos también, temas de red y también un poco el modelo de servicio en cómo están funcionando. Puede ser un IaaS, un PaaS o un serverless. Entonces, dependiendo de cómo nosotros tengamos montada nuestra infraestructura, va a estar un poco también relacionado a cuánto nosotros estamos gastando. Obviamente, mientras menos infraestructura tengamos, el costo va a ser menor. En ese sentido, quiero compartirles un momento la pantalla para que podamos revisar, hacer un pequeño grafiquito de cómo estamos consumiendo. Esto es una máquina virtual, ¿sí? Dentro de la máquina virtual, yo voy a tener sistema operativo. Vamos a leer las letras para entender qué es. Este es una VM, ¿sí? Un poquito más grande. ¿Ya? Tengo el sistema operativo que voy a estar consumiendo. SO. Tengo la parte de almacenamiento. Y tengo también la parte de red. Todos estos productos o todos estos partes o todas estas porciones que comprenden mi máquina virtual tienen un consumo. Entonces, si yo sumo lo que estoy licenciando, máquina virtual, el consumo de la máquina virtual es por hora, el consumo del sistema operativo de igual manera, el consumo de almacenamiento también. ¿Y qué pasa si tengo todo esto prendido todo el tiempo 24/7? Yo voy a tener un consumo fijo 24/7 de todo el mes, ¿no?
Entonces, además de esto, ¿qué puedo yo por aquí en la parte de red? Imaginemos que tenemos publicado este servicio, tengo una IP pública. Pues esta IP pública también se suma a este tema del consumo. Entonces ya vamos sumando, no es solo que yo puedo decir que tengo una máquina, sino tengo máquina virtual, es decir, tema de cómputo, RAM y CPU. Tema del sistema operativo, la licencia del sistema operativo. En Windows, si tengo una base de datos, va a ser licencia de Windows más del SQL, si tengo otra licencia tipo Linux, Red Hat, etc. Almacenamiento, que es tema de los discos de administración. Dependiendo de qué disco yo tenga, va a estar más o menos el valor. Y también la parte de la red, ¿no? Entonces, todos estos puntos son los que yo tengo que considerar para más o menos entender cuál es el tema de los consumos que estamos teniendo dentro de mi máquina virtual o de mi Azure. Volviendo un poco a la presentación, eh, vemos el tema de la infraestructura y lo que les comentaba, a mayor infraestructura va a ser un costo mayor, pero que también gano con esto, tengo un mayor control. Es decir, si yo tengo una infraestructura tipo A, IaaS, es decir, que yo tengo mis máquinas virtuales en las cuales yo me preocupo desde el sistema operativo hasta los datos que están funcionando en esto, yo tengo un mayor control de mi data, de mi plataforma, pero si es que yo, por ejemplo, paso un tema de paz, en el cual yo ya no me preocupo mucho por la infraestructura, sino me preocupo más por la data que se encuentra dentro de este entorno, básicamente yo voy a tener un cierto ahorro. ¿Por qué? Porque ya no tengo que pagar el tema de la infraestructura que estaba montando mi base de datos, por ejemplo. O más aún, si yo tengo una aplicación y quiero pasar un serverless, es decir, que mi aplicación se ejecute únicamente en un evento puntual y no se ejecute dentro de un equipo o dentro de una máquina virtual, me despreocupo por todo este tema de la infraestructura, me despreocupo por pagar estos recursos y únicamente me concentro en pagar por el servicio. Aquí quería hacerles un ejemplo un poco más aterrizado del tema de los costos y vamos a ir a los precios de las máquinas virtuales de Azure. Como ven, esta es básicamente la página pública de costos de Azure de máquinas virtuales. Aquí están los costos públicos, son totalmente referenciales, pero yo quería hacerles notar el tema del ahorro que ustedes pueden tener o el tema de cuánto están consumiendo dentro de sus máquinas virtuales, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a poner de ejemplo la primera instancia, que es una de 2 ASB6 con 2 BCPUs y 8 GB de RAM. Si yo tengo un pago por uso, voy a pagar mensualmente por esta máquina $133, ¿sí? Esta máquina, obviamente, como ustedes conocen, si es que está en modelo pago por uso, se lo puede apagar, se lo puede prender, pero digamos que lo tengo 24/7 prendido. Entonces, si yo tengo definido que ese 24/7 va a estar siempre encendida esta máquina virtual, ¿por qué no hago una reserva? Entonces, yo tengo la posibilidad de hacer una reserva en un año. Y como ven, si yo tengo esta reserva, tengo un 20% de ahorro. Estos porcentajes de ahorro van a depender mucho de las máquinas. Si voy otra por acá, van a cambiar, ¿sí? Entonces, yo con esto ya no voy a pagar los $133, voy a pagar solo $106 al mes, ¿sí? Más aún, si yo tengo que esta máquina no va a crecer en los próximos 3 años, yo tengo un ahorro del aproximadamente el 30%, lo que va a hacerme pagar $92, ¿sí? Y ahí existe algo que se llama pagar al contado, que como ven, tengo un ahorro muchísimo más grande del 79%, que esto va un poco de la mano de las máquinas de spot. ¿Qué son las máquinas de spot de Azure? Básicamente son máquinas que se pueden crear con recursos que están subutilizados en Azure. Es decir, por ahí Azure me dice, sabes que tienes por aquí un almacenamiento que no está siendo utilizado, una capacidad de procesamiento que no está siendo utilizada. Usa esta capacidad y te hago un descuento. ¿Cuál es las letras chiquitas de estas máquinas? Es que básicamente Azure tiene la capacidad de que en caso de que ese porcentaje de capacidad se necesite, tu máquina va a ser desalojada. Entonces, estas máquinas son muy productivas o son muy buenas usarlas siempre y cuando estén, como lo vemos en esta pantalla, en entornos de desarrollo y pruebas, en cargas de SICD, en escenarios de informática de alto rendimiento, que nosotros necesitamos correr cargas netamente en tiempos muy puntuales, y en aplicaciones de macrodata, es decir, accesos puntuales, no que necesitemos un servidor o una máquina que esté prendida 24/7, sino que básicamente la necesitemos 1 hora al día, 2 horas al día, posiblemente un par de días, y con eso hacemos nuestra carga de trabajo y aparte tenemos descuentos, como ven acá, de aproximadamente el 79%, ¿sí? Ya les voy a hablar un poquito más adelante, pero también para que tengan una idea, ¿qué pasa si yo tengo ya licencias contratadas? Entonces, a este descuento yo puedo agregar el tema de el beneficio híbrido y como ven, mis máquinas que antes me costaban 133, vamos a volver un poquito acá,
133, 106 y 92, si yo pongo el tema de beneficio híbrido, que es básicamente traer tu licencia hacia Azure, ahora ya no pago lo que estábamos viendo antes, sino ahora pago por el pago por uso 66, básicamente me ahorré casi el 50% de la máquina porque yo ya tengo una licencia contratada. En una reserva pago $39 del mes. Imagínense pagar de $106 a $39 es un ahorro muy grande. Y no funciona únicamente con licencias de Windows. Como ven acá, yo tengo otro tipo de licencias. Es para licenciamiento de Windows, licenciamiento de SQL. Tengo también para Red Hat. Es el modelo de Bring on Your License, ¿no? Entonces yo puedo, si ya tengo licenciamiento contratado en ciertos modelos que me permiten utilizar estas licencias en nube, yo puedo tener un ahorro aún mayor en función de las licencias que yo cargue a mis máquinas virtuales. Entonces yo ya no pagaría por licencia, únicamente estaría pagando netamente por la máquina y por los recursos. Y dependiendo cómo voy a consumir máquina, yo puedo reservarlos o puedo hacer un pago al contado, ¿sí? Dependiendo de cómo lo quiero usar. Entonces, para volver un poco a la presentación, eso le quería mostrar un ejemplo un poco más eh, visual de cómo es el ahorro, ¿no? Entonces, ya vimos cómo se generan los costos, ahora vamos a ver cómo optimizar estos costos, ¿sí? Para esto voy a presentarles los 5 errores más comunes que tenemos como usuarios en Azure y que nos están generando este tiempo de costos o de consumos no, digamos que no marcados o no referenciados, ¿sí? Error número 1, máquinas sobredimensionadas. ¿Qué son las máquinas sobredimensionadas? Es decir, yo tengo una máquina que le puse, voy a correr un, no sé, me invento un Active Directory. Y yo dije, para este Active Directory necesito una máquina de 4 CPUs y 16 en RAM. ¿Ya? Entonces creo mi máquina, pero en realidad mi consumo de esa máquina en realidad es de un 15-20%, porque digamos que un Active Directory no es tan fraccional, dependiendo, tengo pocos usuarios, no se loguean tanto, se logan una sola vez al día, y vemos que mi máquina en realidad quizá con una máquina de unos 2 CPUs y unos 8 en RAM, 4 en RAM, era más que suficiente. Entonces, este error es muy común, sobre todo cuando cuando se hace una migración de máquinas desde on-premise hacia la nube, porque on-premise obviamente el tema de recursos no siempre es un problema. Entonces nosotros podemos darle recursos a la máquina como queramos, pero porque no estamos viendo el realmente costo que tenemos en eso. ¿Sí? Entonces, primer problema, máquinas sobredimensionadas. Cuando estemos en nube, esto es muy importante porque vamos a estar pagando por cosas que no estamos utilizando. Recursos de encendido 24/7 sin uno cerrar. Vamos a un ejemplo de que yo tengo una máquina de, no sé, del registro de entrada y salida de mis empleados. Entonces, en realidad, cuando funciona esa máquina es básicamente en el punto a las 8 de la mañana que entran los empleados y a las 5 de la tarde que salen. ¿Sí? Entonces, esos son los puntos máximos. Y el resto de horas, digamos que mi máquina podría tranquilamente no estar encendida. O quizá otro ejemplo en el cual yo tengo algún servicio que funciona únicamente de lunes a viernes de 8 a 5 y no necesito los fines de semana. Entonces, para esto yo puedo hacer que estos equipos puedan encenderse o apagarse de manera correcta y puedo ahorrar también este tema de consumos. Otro error, ambientes de desarrollo y test igual que el de producción. Es muy común, sobre todo también en infraestructuras on-premise y cuando pasan a nube, que el ambiente de desarrollo y test es similar en características y capacidades del ambiente de producción. ¿Por qué? Quizá por el temor de desarrolladores o de paso a producción, indicando que si es que no tiene los mismos, posiblemente no les va a funcionar, etcétera, los mismos recursos. Entonces, acá lo ideal es saber separar estos ambientes. Quizá una máquina para un ambiente de desarrollo o de pruebas, no necesito como tal una super máquina que esté prendida igual siempre. Para acá, por ejemplo, puedo usar el tema de las máquinas de spot y tengo ciertos ahorros, ¿no? Otro error muy común es la falta de visibilidad. En este caso, hay tener un control, sobre todo la parte de los administradores de la plataforma de Azure, que tengan una conversación con la parte financiera y que puedan revisar exactamente qué es lo que están consumiendo. Entonces, se puede hacer ciertos temas de alertas de consumo, se puede revisar en tiempo real los consumos en Azure para que tengan una métrica de cómo estamos consumiendo todos los recursos a lo largo de nuestros días. Y finalmente, no usar los beneficios de licenciamiento. Como les comenté hace un ratito, si ustedes tienen licencias contratadas que me permiten usar estas licencias en Azure, como no solo de Windows, no solo de SQL, también de Red Hat, por ejemplo, de otros sistemas operativos, puedo generar un ahorro aún mayor. ¿Sí? Ahora sí, con estos 5 errores más comunes, queremos presentarles 4 estrategias de optimización. Recuerden,
El correcto dimensionamiento de los equipos. Como les comentaba, si tienen una máquina sobredimensionada, van a estar pagando por recursos que no realmente van a tener que pagar o que no están utilizando. Entonces, si yo tengo una máquina de 8 CPUs y 32 GB de RAM y mi recurso y ese recurso está siendo utilizado a un 10%, lo puedo bajar. Lo puedo bajar a un equipo de unos 2 CPUs, 4 gigas, que tranquilamente va a estar funcionando mi producto y obviamente tengo este ahorro. Entonces, la primera cosa que ustedes deberían hacer en sus suscripciones, en sus entornos, es ver en realidad cómo está consumiéndose su máquina. Si es que en realidad está requiriendo los recursos con los cuales está configurada o pueden ser reducidos. Segunda estrategia, el tema de apagado y autoscale. Como les dije, nosotros tenemos a veces muchas máquinas que están apagadas 24/7 o quizás algunas que no necesariamente están prendidas. Y no sé, el administrador hoy se tiene que, todos los días viernes, tiene que dejar apagando los recursos, pero por algún motivo se olvidó el último viernes. Salieron temprano o feriado, no sé. Entonces, lo ideal es tener scripts que pueden ayudarme a hacer tanto que se encienda la máquina como que se apague automáticamente. Entonces, de eso ya no depende de que el administrador se acuerde o no se acuerde. Simplemente las máquinas se van a apagar, las que se requieran apagar, y con eso también ya no estoy pagando por consumos o por recursos que no estoy utilizando. Tercero, estrategia, compromiso de consumo. ¿Sí? Aquí entra el tema de las reservas que vimos en un momento. Si yo sé que mi máquina va a correr 24/7, si yo sé que la máquina va a estar siempre prendida y que no puedo apagar por ningún motivo, ¿por qué no hago una reserva de esa instancia? Con eso ahorro y con eso puedo yo hacer un tema de una mejor estrategia de costos, ¿no? Entonces, para no tener que estar viendo que este mes tiene 30 días, pago cierto valor, este mes tiene 31 días, ahora pago un poquito más porque ya son más horas, yo hago una reserva de la instancia o un saving plan y con eso yo puedo tener un costo un poco más controlado. Y finalmente el tema de los licenciamientos, ¿sí? Como ven, recalco mucho en tema de licenciamiento porque es un gran beneficio que sobre todo se tiene en Azure. Y si eres un cliente Microsoft que tiene licenciamiento Microsoft, Azure es la opción para ahorrarte costos, para reutilizar tu licenciamiento y para no tener que pagar cosas adicionales. Bien, hemos visto las estrategias para optimizar costos. Ahora vamos a ver unas estrategias para maximizar la eficiencia de los recursos. ¿Sí? Primero, tema del modelo del consumo. Si yo estoy tal vez en una infraestructura y IaaS y esta infraestructura me permite pasarme a un PaaS, voy a tener un ahorro. Entonces, la primera que pueden hacer es ver si es que pueden modernizarse y pasar a un PaaS. O el uso de serverless, con lo cual ustedes ya no se preocupan tanto por infraestructura, ya no pagan recursos de infraestructura, sino más bien se preocupan por ya las funciones, las aplicaciones, la data que están cargando. Elegir correctamente los tiers de almacenamiento. Como saben, existe hot, cold y archive. Cada uno con sus costos diferentes, cada uno con sus características diferentes. Entonces, dependiendo de la solución, dependiendo de lo que yo quiera hacer en mi almacenamiento, como son los datos que estoy guardando, que es tal vez un repositorio de archivado, si es una parte de un repositorio de un FTP, cosas por el estilo, debo saber elegir bien a qué nivel de almacenamiento tengo que pegar. Y como les dije también, separar los ambientes por suscripción. Lo ideal no es que tengan en el mismo ambiente tanto desarrollo con los mismos característicos, tanto desarrollo como QA, como pruebas, como producción, sino saber cómo separarlos. ¿Sí? Que los recursos de desarrollo sean los mínimos requeridos para que funcione, que los recursos de QA sean, no sé, muy puntuales para el tema de pruebas, que funcionen únicamente que son las pruebas y el resto del tiempo pasen apagados. Y obviamente producción ya debe estar encendida, deben tener los recursos o unas máquinas robustas para que no tengan problemas en la ejecución de las tareas de las aplicaciones. Con esto logramos la eficiencia técnica. Y muy de la mano de esto va el tema de la eficiencia organizacional o la eficiencia financiera. ¿Sí? Lo ideal es definir presupuestos, es decir, yo tengo este presupuesto para tus recursos tanto, entonces ahí vemos cómo nos adaptamos, ya sea pagando equipos, ya sea migrando un PaaS, ya sea haciendo un tema de reservas. Y de la mano también va el tema de configurar alertas de costos. Esto se lo puedo hacer en Azure, en el cual yo tengo, por ejemplo, definido que mensualmente mi presupuesto es $1000. Puedo definir una alerta que cuando llegue a 800 ya me identifique y me notifique para yo saber que, no sé, estoy en el día 20 del mes. En esos $200 adicionales yo sé que debo a fin de mes, puedo ejecutar alguna acción por ahí para que no me sobrepase el tema del costo del presupuesto. Asignar etiquetas o costos. Tener bien identificado qué recursos pertenecen a qué área y en base a eso saber cuánto está consumiendo cada área.
porque puede ser que marketing se está consumiendo el presupuesto de TI, por ejemplo, o cosas por el estilo. Entonces, con eso tienen que controlar bastante la parte de gastos físicos. Y la visibilidad entre TI y finanzas, es decir, además del tema de las alertas de consumo, se puede ver el consumo, sobre todo en tiempo real en Azure, ver cuánto hasta el día 10, cuánto estoy pagando, te puede hacer un tema de eh, revisar más o menos una proyección hasta cuánto voy a pagar hasta fin de mes. Entonces, con eso, entre finanzas y TI pueden tener un mejor análisis. Entonces, la idea de esto es tener una solución eficiente, un mejor ahorro o generar una optimización de costos y obviamente la colaboración entre los diferentes departamentos. Y bueno, eh, esto es un poco de cómo se pueden optimizar los costos de estrategia. Y también para la parte un poco más técnica, para los administradores de Azure, la idea es que revisen en su portal, este es el portal de Azure, para quienes tienen administración, y su mejor amigo en esta parte de administración va a ser Advisor, ¿sí? Entonces, para las personas que tengan la administración de Azure pueden hacer esto, vamos a entrar al portal, vamos a entrar a Advisor, y aquí me va a salir ciertas recomendaciones. Advisor es una especie de plataforma de monitoreo o de mejores prácticas, por decirlo de alguna forma. Nos va a dar ciertas recomendaciones en varios puntos. Nos vamos a entrar en el tema de costos en este momento. Y lo que vamos a hacer es entrar y ver qué recomendaciones nos tiene. Entonces, por ejemplo, vi que tenía tres. Y como vean que ella ya tiene ciertas recomendaciones de cómo puedo ahorrar costos. Por ejemplo, que justamente lo que les comentaba, que hagamos un tema de un saving plan para esta suscripción. Entonces, con eso ya desbloqueamos precios nuevos. Como ven acá, potencialmente yo me puedo estar ahorrando $250 mensuales, lo cual es bastante. O máquinas virtuales. Dice que hagamos una mejor dimensionamiento de la máquina o apaguemos porque está subutilizada. Como lo que les decía, nosotros tenemos una máquina, esta máquina, déjenme ver de cuánto es. Es una máquina obviamente es una máquina de pruebas, es una máquina de un CPU y 2 gigas. Incluso una máquina después puede estar subutilizada. Entonces, la idea es que yo pueda hacer un resize de esta máquina o a su vez lo apague porque básicamente el advisor me dice que no estoy utilizando esta máquina. ¿Sí? Y no únicamente nos ahorramos costos, también estamos haciendo una reducción de la huella de carbono, lo cual actualmente es muy importante por el tema de sostenibilidad. Y así me va a seguir saliendo todas las recomendaciones. Yo aquí tengo tres porque obviamente es un tema de pruebas. Igual, por ejemplo, aquí me dice que tengo tres discos que no están asignados a una máquina virtual, que no están atachados a una máquina virtual, entonces básicamente son como unos discos huérfanos que tranquilamente se los puede borrar. Entonces, si yo tuviera acá más recomendaciones, va a haber recomendaciones de impacto alto, de impacto medio y de impacto bajo, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un resumen y puedo ir haciendo y resolviendo estas recomendaciones en base a lo que me diga, en base a lo que sea posible, obviamente, y voy a empezar a generar ahorros, ¿sí? Eso es lo que queríamos presentarles en este webinar. Eh, la idea es que tengan cierto, como vean cuáles son los errores que están cometiendo, de los 5 errores más comunes, vean cuáles son las estrategias que pueden aplicar en su entorno para, obviamente, utilizar y hacer la reducción de consumos en Azure. Ahí, permítanme un ratito, no sé si tienen alguna consulta. Si no, vamos a ejecutar, les voy a ejecutar una pequeña encuestita. Básicamente es para ver cómo tienen ustedes el tema de esta optimización de costos, si les interesa, etcétera. Entonces, antes de pasar eso, no sé si tienen ahí en la parte de questions, me pueden pasar alguna pregunta. Si no, con gusto ya empiezo a correr la encuesta. Voy a esperar unos 2 segunditos. Ok, entendería que no, así que permítanme, les lanzo la pequeña encuesta, por favor, para que vayan votando. Ahí sí pueden, por favor, ir interactuando con la encuesta. Listo. Vamos a pasar a la siguiente consulta.
fuera igual para que me ayuden votando si están interesados en una evaluación, un diagnóstico de este tema de recursos. Ok, muchas gracias a las personas que están interactuando. Y finalmente, la última consulta, que es básicamente para quienes votaron que sí en la anterior, nos puedan indicar si necesitan algún contacto y para empezar a ayudarles con este tema de optimizaciones de costos. Y por favor, las personas que pusieron sí, ayúdenme respondiendo para hacer el respectivo contacto y empezar a revisar su tenant, hacer el tema del advisor, ver qué podemos ayudarles, cómo podemos hacer todo el tema de esta parte de optimización. Ok, muchísimas gracias a todos por asistir. Este fue un pequeño webinar de cómo hacer una optimización de costos en Azure, ciertas estrategias que les queríamos compartir. Espero que haya sido de provecho y estamos para encontrarnos en una siguiente oportunidad. Gracias, hasta luego.